10:05, esto es la mañana de CNN en CNN Radio y acabamos de abrir también toda nuestra transmisión a través de las redes sociales de CNN Español porque hoy hay entrevistado aquí en nuestros estudios centrales. Están pasando todos, de todos los colores políticos, ¿eh? Puedo citar a Agustín Rossi, que estuvo aquí, puedo citar a Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo aquí, puedo citar a Antonio Aracre, que rompió el silencio aquí, puedo citar a tantos intendentes y funcionarios de todos los colores. Y hoy tenemos ni más ni menos una persona importante del gobierno actual, muy importante, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el señor Santiago Cafiero. Santiago, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, gracias a todos por recibirme acá. Siempre es un gusto hablar con ustedes en nuestros estudios. Siempre es un gusto hablar con ustedes también, así que nada, muy, muy contento. Bien, bueno, empiezo por la coyuntura un poco más actual y que tiene que ver con que estamos en un año electoral. Pasaron unos días, se van acomodando un poco las listas, a pesar de todas las peleas que hay todavía en la política de la República Argentina. ¿Cómo evaluás hoy, con algunas ya semanas encima de campaña, esta síntesis que dicen que el oficialismo, Unión por la Patria se llama ahora, logró en su fórmula? ¿Le ves una chance que antes no había? Hay un ordenamiento claro hoy que se siente en la militancia, que es el combustible más importante que tiene el peronismo, los movimientos populares para encarar procesos electorales, ¿no? Esta capilaridad que tiene un partido político como el peronismo en todo el territorio nacional siempre precisa de la activación fuerte de la militancia. Y ese es un capítulo muy importante, sobre todo y bueno, yo milito que tengo 15 años, digamos, y para nosotros, para los peronistas, cuando vemos toda esa energía puesta a desplegarse en una campaña electoral, atrás de un proyecto político, siempre es algo que, por supuesto, es esperanzador. Y hoy lo que vemos es eso, que había opciones distintas. Yo participaba de una de esas opciones distintas, que era la de buscar una solución a partir de la PASO, que unas primarias dentro del peronismo podían revitalizar el espacio y podían generar más músculo político de cara a la elección general. Y finalmente, bueno, nosotros también, digamos, ¿no? Somos un movimiento popular y el movimiento popular se construyen a partir del colectivo, y siempre lo colectivo está por encima de cualquier tipo de pensamiento o de intención personal. Entonces lo que se hizo fue finalmente lograr esta fórmula de síntesis que antes no aparecía, que antes no estaba, y que mientras eso no estaba, por supuesto, había compañeros y compañeras que estaban con todo su derecho de plantear la opción de dirimir esas candidaturas en la PASO hasta que se imponga una candidatura de unidad, porque en definitiva, ¿qué iba a pasar? Bueno, iba a haber unidad después de las PASO, el 13 de agosto a la noche iba a haber unidad, porque ningún espacio político de los que participa dentro de Unión por la Patria estaba dispuesto a irse, a romper o a no acompañar si no ganaba. De hecho, hoy hay PASO entre Massa y Juan Grabois, y los dos, por supuesto, están hablando también, ahora, el hecho marcando diferencias, pero también hablan que el día después, por supuesto, van a trabajar juntos. Y que esa síntesis haya sido tan sobre el filo. Es más, se había preanunciado otra fórmula que no fue. Quiere decir, lo pregunto en lunfardo con todo el respeto de la investidura del canciller, ¿que fue el cierre muy a las trompadas? ¿Qué cierre no es así? Okay. No, el peronismo tiene una tradición de estresar hasta último momento todos los mecanismos para lograr síntesis política y unidad política, porque entiende que quizás es la fortaleza o una instancia más de mayor fortaleza. A veces no es así. Hoy, o en todo este tiempo, en todo lo que fue la democratización de nuestro espacio político en los años 80, la interna Menem Cafiero, digamos, ¿no? La interna que protagonizó mi abuelo con Carlos Menem, fue una interna partidaria, fue la última interna partidaria, o la única interna partidaria a nivel presidencial. Y eso, bueno, muchos también hacían de algún modo un paralelismo con ese tiempo, en la necesidad de modernizar el espacio, en la necesidad de generar mayor participación, pero el peronismo siempre estresa hasta último momento cualquier tipo de negociación para ver si logra una mayor unidad posible, porque también hay una gran responsabilidad militante. Digamos, ninguno de los que están en los espacios nuestros hoy trabajando, hoy en las primeras líneas de la discusión política, ninguno llegó ayer.
Ninguno se metió en la política porque había que meterse en la política. Son todos hombres y mujeres muy comprometidos con la cosa pública, que entienden la política como servicio, que entienden la política y su militancia con una trayectoria que por supuesto no exime de que hayan estado peleados y que haya trayectorias que se hayan cruzado o enfrentado en algún momento. Pero son hombres y mujeres de la política. Y eso al militante político, al militante del campo nacional y popular, siempre lo exige para lograr entender cuál es el desafío que se enfrenta. Y hoy el desafío es un desafío donde aún quedan muchas cuentas pendientes para desarrollar nuestro país. Hoy, en perspectiva, ¿crees que el gobierno de Alberto Fernández, que además es una persona muy cercana a nuestro entrevistado, entiendo que son amigos personales con el presidente, podría haber sido más unido? O sea, ¿qué se podría haber hecho para que no salga tan a la luz la pelea y más la gestión? Mira, yo creo que a veces recayó de un modo muy injusto la responsabilidad de que la unidad del espacio del Frente de Todos la tenía que garantizar únicamente el presidente. Yo creo que ahí somos todos responsables porque había, independientemente de que el presidente, por supuesto, tiene una responsabilidad extraordinaria, lo cierto es que la responsabilidad de la unidad de un espacio, de las características del Frente de Todos, de un primer gobierno de coalición peronista, la teníamos todos. Y me parece que eso es una asignatura pendiente. Creo que eso no funcionó del modo que debería haber funcionado, pero así todo creo que pudimos avanzar, quizás con tensiones que se pudieran haber evitado, pero de todos modos se pudo avanzar. La síntesis perfecta o la expresión máxima de esas diferencias fue tal vez el momento de votar el acuerdo con el Fondo Monetario, algo que seguimos discutiendo y que seguimos a regañadientes hoy. Mi pregunta antes de ir a la coyuntura actual con el Fondo Monetario es si vos crees que la gestión económica en definitiva tuvo los malos resultados que tuvo, porque eso hay que reconocerlo en parte por las diferencias internas dentro del gobierno. Yo creo que es heterogéneo el resultado económico de la gestión, porque también hay que contar el punto de partida. Digamos, el punto de partida era un punto de partida donde había un agravamiento de la situación económica, luego de la crisis de balanza de pago 2018-2019, la llegada del fondo, el ciclo de sobreendeudamiento que tuvo la Argentina en ese tiempo, y de endeudamiento que tuvieron las empresas y de endeudamiento que tuvieron las familias. Si querés te reformulo para no entrar en el debate, si los resultados podrían haber sido mejores si no hubiera habido, si la gestión económica hubiera podido mostrar más contundencia. Por eso no, lo que digo es que es heterogénea porque no quiero evitar nada. Si vine hasta acá, si no lo hacíamos por teléfono, si vine hasta acá porque quiero también poder contar y con total honestidad lo que veo. Yo creo que desde el punto de vista de la actividad económica, bueno, la actividad económica funcionó, a pesar de la pandemia funcionó, o está mejor que antes. Los niveles de empleo están mejores que antes, se recuperaron hace 33 meses consecutivos que venimos recuperando, que vienen creciendo los puestos de trabajo privados en Argentina. Por supuesto hay un capítulo distributivo, que quizás haces mucha referencia a eso y que coincido, hay un capítulo distributivo que no se alcanzó, que no se llegó a poder colmar la expectativa que había en un gobierno peronista, que iniciaba el gobierno avisando y advirtiendo que se habían perdido 20 puntos de poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de los ingresos en el gobierno anterior, y eso efectivamente no se recuperó. Y ese es hoy el desafío más importante. Y cuando uno analiza lo que entiende cualquier consumidor, cuando dice, bueno, si la economía funciona o no funciona, bueno, la góndola tiene que ver mucho más con cómo yo percibo si la economía funciona o no funciona, sí, sin duda, que la tasa de inversión no sé si tanto privada, digamos, ¿no? Porque vos decís, che, eso funcionó, sí. Pues vos vas a decir, che, pero Cafiero, vos me tirás 5 variables que funcionaron. Ahora, la sociedad hoy percibe otra cosa. Claro, porque no es la góndola, es el bolsillo en definitiva, eso, es el poder adquisitivo. Y acá hay un tema recurrente con el peronismo y los gobiernos peronistas, por lo menos desde el kirchnerismo para adelante, que es que no resuelven la inflación porque no es prioridad para el gobierno peronista resolver la inflación. Y bueno, nada, los resultados son que la inflación siguió avanzando. Uh-huh. ¿Qué respondes a eso? ¿Al peronista no le importa la inflación? No, sí.
porque la inflación al primero que golpea es a los sectores populares, digamos, independientemente de que el peronismo despliega luego, porque tiene sensibilidad social, una agenda de políticas sociales fuerte y potente, ¿no? Nosotros desarrollamos, no caemos en una visión neoliberal donde, bueno, el que se quedó afuera, ¿no? Y una visión de descartado. No hago ningún tipo de juicio de valor, digo que son teorías, digamos, ¿no? Y el peronismo siempre tiene mucho más anclado el estado de bienestar y la necesidad de tener políticas sociales que amortigüen esos impactos. Por eso nosotros, nuestra gestión desarrolló lo que es la tarjeta alimentar, que hoy llega a 4,5 millones de personas, modificamos la ley de movilidad jubilatoria para que haya 4 aumentos en el año, teniendo en cuenta que efectivamente había un proceso inflacionario que era complejo resolver de un día para el otro. Y entonces por eso fuimos modificando y tratando de amortiguar, las paritarias abiertas permanentemente, tratando de amortiguar con esos mecanismos, si querés, de Estado social peronista de algún modo, y que esas políticas estén vigentes. Por otra parte, tuvimos un ciclo, un momento donde empezamos a poder bajar la inflación, mezclado, ¿no? entre lo que fue el 2020 por la pandemia y el 2021, ahí se pudo empezar a bajar un poco lo que había sido la inflación alta que había dejado Macri, digamos, ¿no? El 54%. En ese tiempo la habíamos logrado bajar a 30 y algo, 30 y pico. También, en plena pandemia. Por eso, medio mezclado. Cero, no es justo la cosa. No, bueno, pero se consumía en la Argentina, no es que se había caído el consumo, digamos, ¿no? Habías crecido, el consumo nunca se cayó, nunca hubo desabastecimiento en Argentina, no, eso no fue así. Sí tuvimos un control férreo de precios. Nosotros hicimos, yo recuerdo, porque me tocó hacerlo a mí, yo hice un congelamiento de canasta de 2.500 productos con Matías Culfas, lo hicimos el 24... en marzo, abril, apenas el 28 de marzo, sí, y retrotrajimos los precios al 6 de marzo, para que no haya especulación. Y eso funcionó, por 6 meses funcionó, en el sentido de tratar de contener lo que eran esos 2.000 y pico de productos. Pero es cierto lo que decís, estaba muy atravesado por la incertidumbre de la pandemia, por el miedo que generaba la pandemia, y efectivamente... lo que se necesita, y donde no solo el peronismo, todos los programas políticos que se vayan a desplegar, y las agendas que se vayan a desplegar, tienen que tener un capítulo de estabilización macroeconómica, por supuesto, y creo que la están teniendo. Es Santiago Cafiero con nosotros, aquí en nuestros estudios centrales. Estamos transmitiendo en la radio y estamos transmitiendo a través de todas las redes sociales, también de CNN en español. ¿Crees, Santiago, que el actual oficialismo, que ahora se llama Unión por la Patria, post elecciones, pase lo que pase, va a estar realmente unido? ¿Están las condiciones para eso? ¿O es una alianza, coalición circunstancial, pero después del 10 de diciembre... Agárrate. Basta. No, creo que vamos a ganar y creo que vamos a continuar. Me parece que hoy empieza a quedar muy claro. La pregunta es válida, lo mismo, ganen o pierdan, claro, si van a estar unidos. Siempre desde el triunfo. ¿De dónde venimos? Mirá, equipo que gana no se toca, así que siempre desde el triunfo es más sencillo. No, yo creo que hay un gran... porque mirá, independientemente, ya sé a dónde vas, digamos, independientemente de las tensiones que hubo y que existen en el Frente de Todos, en el gobierno de Frente de Todos, lo cierto es que nadie se fue, digamos, en definitiva, por supuesto hubo tensiones, pero el proyecto y lo colectivo acá pesa mucho más que lo individual, digamos, ¿no? Siempre es así, el peronismo es muy así también. A veces tratan de acusarnos sobre eso, pero en realidad yo creo que es un gran valor, es un gran valor, que el peronismo siempre trate de poner lo colectivo y los desafíos reales del país por encima de cualquier tipo de apetencia. Pero hasta el punto que la oposición está aprendiendo eso. No, hoy lo veo a la oposición, bueno, por eso me preguntabas lo de la unidad futuro. Yo creo que vamos a ganar, yo creo que está quedando muy claro que la oposición está con muchas dificultades a la hora de poder clarificar cuál es el proyecto, porque hasta acá se pelean entre ellos y solamente el proyecto es que no sigamos nosotros, digamos. En definitiva es un proyecto por la negativa, ¿no? La negativa entre ellos y la negativa hacia nosotros, pero no están planteando modelos alternativos,
digamos, convincentes, ¿no? Tirar conceptos al aire, sí, por supuesto, sí, yo también quiero que baje aún más la desocupación, quiero que se mejore, digamos, pero el tema es cómo lo vas a hacer, con qué herramientas, qué caja de herramientas pensás que tiene el Estado argentino hoy después de el brutal endeudamiento que tenemos, digamos, ¿no? ¿Qué caja de herramientas, qué capacidad fiscal, qué espalda fiscal tenés para desarrollar las políticas que desarrollas? Pero esto no exime de la pregunta de si van a poder trabajar juntos pase lo que pase. Sí, por ejemplo, la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires la encabeza Máximo Kirchner, que no hubiera votado nunca el acuerdo con el fondo. Es más, se fue de presidir la bancada, y vas a estar vos, que entiendo... querés pagar, aunque sea para cumplir con eso. Entonces, bueno, pero el candidato a presidente nuestro es el que lideró los consensos en el Congreso de la Nación para que se apruebe el programa, con lo cual, en esa diversidad que son matices, hay que tenerlos en cuenta y hay que considerarlos, digamos, ¿no? Porque si no, lo que buscamos es el que reine el pensamiento único, y eso no son los espacios democráticos, mucho menos un espacio que se tiene que readaptar permanentemente como el peronismo. No puede depender de un pensamiento único. ¿Y va a haber acuerdo con el fondo en estas próximas Mirá, sí, entiendo semanas? Que sí. Lo que pasa es que las negociaciones son así. Si las negociaciones que terminan rápido, de esas desconfían, no de las que terminan, no de las que son trabadas, porque si son trabadas es porque estás discutiendo hasta la coma, y esa coma define si estás en defensa de los intereses nacionales o los estás entregando. Yo sé que odian, o bueno, no sé si odian, pero no importa, lo digo igual. Pero Macri a las 7 de la mañana, no, a las 9 de la mañana dijo que había un acuerdo con el fondo y había que empezar a negociarlo. Y había que empezar a negociarlo. O sea que él ya había entregado todo porque quería firmar lo que le pusieran arriba de la mesa. Esos son los acuerdos que terminan, que son acuerdos fugaces, rápidos, que tienen que ver con una dinámica comunicacional, pero que no tiene que ver con una dinámica... no, pero hay plazos y hay un negociación. calendario. La pregunta es, formalmente es muy difícil ya por los plazos que para el 31 de julio y el 1 de agosto formalmente esté el acuerdo aprobado en el directorio y la plata que te tenga que llegar te llegue. Eso ya prácticamente es imposible. ¿Qué va a hacer el gobierno el 31 y el 1 de agosto? ¿Va a pagar igual? ¿No va a pagarle al Fondo Monetario? No, nosotros ahí lo que... Si hay... A ver, mira, nosotros... Me tocó a mí ir el 20... Ya te digo, pero... ¿Le van a pedir a China? Me tocó a mí ir el 24 de enero al Departamento de Estado, porque por instrucción del presidente... Es un siglo. 24 de enero... No, del 22. Por eso todavía no teníamos acuerdo no teníamos un programa con el fondo. Me tocó ir ahí, porque hasta ahí la Argentina venía pagando los vencimientos, pero no teníamos acuerdo. Perfecto, fue una crisis, una corrida cambiaria importante en esos días. Y yo me acuerdo que fui al Departamento de Estado, que hacía, bueno, como 10 años, o 6 años, hacía mucho tiempo que un canciller no iba, un canciller argentino, así que bueno, me tocó llevar adelante esa negociación, y básicamente involucrando al Departamento de Estado y a la Casa Blanca en la definición del nuevo programa para la Argentina. Esto era un poco lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque estaba trabado en el Tesoro. En el Tesoro, básicamente. Y lo que terminó de destrabar fue el calendario en ese sentido, que lo que fui a plantear yo abiertamente, y lo dije públicamente, es que el 28 que teníamos el próximo vencimiento, Argentina no lo iba a pagar. Y ahí se destrabó. O sea, el mensaje ahora es... No, el mensaje ahora es que cuando hay voluntad política, porque si vos después me decís, bueno, pero entonces, ¿cómo hicieron, Santiago? ¿El 28 que hicieron, pagaron o no pagaron? No, el 28, como ya habíamos logrado un acuerdo político, ya se pudo avanzar. Y esos plazos, que son plazos normativos, legales, bueno, se transforman de algún modo. Si ya hay un entendimiento político, esos plazos no se ejecutan en algún punto de vista. No, pero se pagó, me acuerdo, en ese momento. En su momento, pero ya teníamos un acuerdo. Ya sabía, una garantía de acuerdo teníamos. Entonces se pudo hacer. Una garantía de acuerdo ahora. Okay. Guido Berkovich. Yo le quiero hacer una pregunta a Santiago que no tiene que ver con la coyuntura, que es lo que te preguntan ellos, pero que sí me parece que es un Así es nuestra charla, por eso lo claro. No, pero eso me parece dale. No, ustedes están más en el día a día. Yo creo que tiene que ver más con una mirada del argentino promedio. A mí me pasa, y la verdad que creo que le debe pasar a varios. ¿No crees que genera un cierto descrédito que ustedes vayan saltando de una función a otra? Es como si yo acá fuera... Hoy conductor, mañana no funcioné mucho como conductor, soy el gerente de recursos humanos, bueno, no funcioné del todo, voy a jefe de operadores, después voy a redactor, después...
En la política argentina pasa todo el tiempo eso. Hoy sos ministro de Justicia, mañana de Seguridad, pasado canciller, pasado vas al Parla Sur, después vas al senador, después... Eso genera un descrédito grande para mí. Esto de ir saltando de un lugar a otro, donde es una visión privada. que trata de permanecer, ¿no? No, mira, a veces. por ahí es una visión privada. Yo creo que sí, lo que me parece que tenés absoluta razón en que cada funcionario, que nadie está obligado a ir a un lugar donde no quiere, cada funcionario tiene que rendir cuentas de lo que hizo en ese tiempo. Poder rendir cuentas, me parece que eso es lo natural. Y creo que eso quizás está bien lo que vos decís. Che, esto puede generar que la gente se caliente porque te ve de un lado y del otro, de esto y lo otro. No sé, mira, yo lo que sí creo es que uno lo que tiene que rendir es cuentas. Mira, yo me tocó ser jefe de gabinete. Armé un gabinete nuevo. Negocié presupuestos nacionales. Me tocó gestionar la pandemia. Hicimos el IFE para 9 millones de personas, el programa social más importante de la historia argentina. Hicimos el ATP para pagar 3,5 millones de salarios, utilizando la tecnología que tiene el Estado, digamos, ¿no? Para llegar a los CBU y a las cuentas de cada uno de los trabajadores en tiempos de pandemia. Compramos más de 100 millones de vacunas, hicimos la campaña de vacunación más importante de la Argentina en su historia, construimos hospitales modulares, no hubo desabastecimiento, conseguimos los respiradores, ningún argentino o argentina que se contagió no tuvo asistencia. No, pero está bien, yo entiendo que vos te cuelgues tus cucardas, que está bien que lo hagas. Pero mayormente esto sucede con cualquier color político, ¿eh? No te estoy hablando como... No, pero yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Y yo lo que digo es, yo puedo rendir cuentas con el tiempo y con el trabajo que hice como jefe de gabinete. Después me tocó otra función por ser parte de un gobierno y por ser un militante político, básicamente, por ser parte de un gobierno. Me tocó otra función, que fue la de ir de canciller. Logramos por primera vez que la Argentina tenga la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por primera vez. Sea la Argentina votado por todos los miembros, ¿no? Sea por primera vez presidente de la CELAC, la Argentina, votado también por 32 países latinoamericanos, llevar adelante una agenda bilateral con... El presidente se juntó con Biden, con Xi Jinping, con los líderes europeos, con todos los presidentes latinoamericanos. Me parece que ahí, bueno, tenemos a nuestro cargo las exportaciones del país, porque tenemos comercio internacional. Logramos el récord de exportaciones durante el año 2022, $100.000 millones de exportación. Pero lo que dice él es... lo que te quiero decir es que... No te genera cosa ir al Congreso ahora y dedicarte a otro asunto. No, es que te porque me parece... me parece me parece que es... Hay una visión... Perdón, toqué el micrófono si se escucha. Porque me parece que es justo lo que dice Guido, ¿no? Sí. Lo que dice Guido. Y me parece que el ciudadano lo tiene que reclamar. Se lo tiene que reclamar a todos. Pero lo tiene que reclamar. Decir, che, a ver, loco, ¿vos qué hiciste todo este tiempo? No con la lógica mercantil de pago mis impuestos, te pago viste esta cosa de... No. Pero sí en el sentido de, che, todo este tiempo, ¿vos qué hiciste? Y que cada dirigente político pueda decir lo que hizo. Y después uno juzga. Che, me parece bien, me parece mal, me parece insuficiente. Me parece que sos un campeón, pocos dicen eso, no importa, pero porque en política, ¿viste? Siempre salí bastante abollado. Pero en general es así, pero me parece totalmente honesto de tu parte y de todos, que creo que lo que tenemos que plantear es eso. A la dirigencia política hay que preguntarle, ¿qué ha hecho? ¿Viste? ¿Y vos qué hiciste? Esto. Bueno, me parece que está bien, mal, regular, y sobre eso creo que se puede avanzar. Distinto es cambiar de convicciones. Ahí sí, yo creo que hay una cosa mucho más profunda, pero bueno, no hablo de ningún dirigente político en particular. Pero estos que andan pasándose de partido político de un lado y del otro, con convicciones, que la convicción sea lo que se va modificando para que vos permanezcas en un cargo o en otro, eso sí me parece repudiable. Esa parte sí me parece repudiable. Ahora, ¿por qué? Porque ahí sí entra la lógica de, che, con tal de permanecer, cambias tus convicciones. El insumo que tiene un político son sus convicciones, sus valores y la construcción de un prestigio, que a veces parece
imposible en la construcción de un prestigio. Pero honestamente ese es el capital y ese es tu currículum, digamos, ese es tu CV cuando vas a buscar un laburo. Lo dice Santiago Cafiero, el canciller argentino, que nos está dedicando varios minutos aquí en esta radio. Obviamente lo agradecemos. Acabamos de hablar con las autoridades del ministerio. Vamos a trazar algunas bilaterales. Y me dicen que se puede quedar... No, me preocupé, ¿viste? Sí, me dicen que se puede quedar unos Yo pocos también. minutos más para hacerle... Le quiero hacer alguna pregunta de coyuntura internacional, porque está el hombre que define las relaciones internacionales en la República Argentina. Le quiero preguntar, spoilé un poquito, por Máximo Kirchner y alguna cosita más, ya que está... De vamos la a sacarnos política toda la internacional gana. Máximo, Y bueno, ¿viste? bueno, Como... un poco de todo. 11:30 de la mañana, esto es La Mañana de CNN. Enseguida seguimos, está con nosotros el canciller Santiago Cafiero. 35 minutos de las 11 de la mañana, está Santiago Cafiero todavía con nosotros. Voy a hacer un pimponcito rápido porque no quiero alterar las relaciones bilaterales de la República Argentina. Quizás está Joe Biden esperando en el teléfono del otro lado y no quiero. Y con una mano en el corazón, digo, sabemos que dentro del oficialismo hay diferencias, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habló tanto. Te cruzás con Máximo Kirchner, que el rumor era no quiere que Santiago Cafiero esté cerca de él en la lista. ¿Y qué pasa? ¿Cuando lo ves o están rotas las relaciones o no te importa? Nada, no, para nada. No pasa nada. Máximo es un dirigente político y tiene una responsabilidad política de conducir al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, del que soy afiliado, con lo cual no hay ningún problema. Obviamente que no pensamos lo mismo en todos los temas, pero sí defendemos el mismo proyecto de país. Pero hay vínculo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Te podés llegar a mandar un WhatsApp? Sí, con hay Máximo? diálogo con todos. ¿Vamos a Santa Teresita a festejar Año Nuevo? No. Ok. No. Con Cristina creo que tampoco. No, mis amigos son otros, digamos. Pero el tema es pensar que la política es un club de amigos. Ok. Pero eso no es así. Eso no es así. Mis amigos son otros, que no son de la política, son otros. Y cuando te dicen tan abiertamente, los Kirchner sobre todo, yo sé que vos ya lo saliste a aclarar, pero Cafiero hizo una jugada extraña y se quiso quedar con una banca que en realidad era para Scioli. Lo aclaraste, lo sé, podés volver a decirlo, porque el público se renueva, como dice la Chiqui, pero ahí ya no se rompe algo, porque ya es una acusación de tono más elevado. Mira, lo que existió ahí ya está, ya lo aclaró la misma persona que estuvo en la negociación, que fue Juan Manuel Olmos, y no fui yo el que estuvo en esa negociación, con lo cual ya está, ya lo aclaró él, dijo que no había existido nada de eso, que era, por supuesto, era parte de un agravio a partir de un cierre de lista, que la gente queda dolida, entonces, viste, de algún modo tratan de embarrar la cancha más de la cuenta, qué sé yo, es parte de eso, no pasa nada, ¿no? A ver, pero la verdad que el albertismo, si es que existe algo así del cual vos... el albertismo es formarías una parte. construcción mediática, Ok. no una construcción política. Bueno, los más cercanos a Alberto, ¿es verdad que, como decía Cristina, querían 2 carguitos? No, absolutamente falso es eso, eso nunca existió, porque nunca hubo una negociación de esas características. Lo que se buscó fue... yo estaba en el búnker con Scioli, aclaro, digamos, porque no sé, esa parte de esa negociación nos vino ya cuando ya estaba definido el avanzar en una fórmula de síntesis. Se decidió buscar una fórmula de síntesis, sobre todo a partir de la mirada de quienes tenían que defender territorio, gobernadores, intendentes, o quienes tienen bases políticas que estaban viendo que la PASO, así como estaba diagramada, no era algo que iba a contribuir ni que iba a sumar. Los movimientos sociales o los movimientos de trabajadores, el sindicalismo. Y entonces entre todos ellos empezaron a plantear la necesidad de buscar otra salida, que no sea la salida de la PASO, sino que sea la salida de una lista de unidad o de una fórmula de síntesis. Y eso es lo que se logró, y eso es lo que se trabajó, y punto. Y hay heridos, y sí, qué sé yo, pasa siempre, no pasa nada. Te meto con algunas lo he hablado, compartimos una cumbre en Los Ángeles, y lo he hablado con el propio presidente. ¿Qué le suma a la República Argentina, y ya sobre el final del mandato, si hay algo que quizás admiten que debería haber sido diferente en cuanto al vínculo con Cuba, Nicaragua, Venezuela, esa tríada de países que siempre generan mucha polémica por su institucionalidad? ¿Siguen plantados en esto del multilateralismo, o cuando pasa el tiempo dicen, y la verdad que quizás nos trae más complicaciones que beneficios apoyar a esos países? Lo primero que haría es no ser injusto y trataría de separar 3 casos muy puntuales, ¿no? Lo primero, Nicaragua, ¿no? La Argentina, y eso también fue parte de una campaña de la oposición que nos puso a nosotros casi como socios de Ortega, cuando la Argentina
fue de los primeros países en llamar cuando empezaron las detenciones antes de la elección, de esta reelección que hizo Ortega. La Argentina y México fuimos los dos países que hicimos que nuestros embajadores vuelvan a la Argentina a informar, y después de allí, por supuesto que se tensó muchísimo la relación diplomática que tenemos con Nicaragua. Eso exime de no invitar a Nicaragua para que participe de una cumbre como la CELAC, no, porque no es autoridad la Argentina para decir a quién invita y a quién no. El mecanismo es el que es, y en realidad se confunde. No es la fiesta de cumpleaños de la Argentina o que yo invito a quien quiero, no. El mecanismo tiene 33 países, vos tenés que invitar a los 33 países. No puedes dejar uno afuera, no funciona así. ¿Por qué? Porque hay reglas y normas adentro de ese tipo de mecanismos, y el multilateralismo funciona así, funciona con los países arriba de la mesa. Bien, con los Nicaragua. arriba no, sentados en la mesa. Nicaragua fue eso, y la verdad que la Argentina, nosotros hemos acompañado las denuncias y las investigaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos avanzado, hemos constituido bajo nuestra presidencia hemos constituido grupos relatores que hacen investigaciones o recepcionan investigaciones sobre violación de derechos humanos en Nicaragua, con lo cual ahí hay como, te entiendo lo que me decís, ¿viste? Esta tríada, ¿no? Entonces te tratan de poner a tener que ser fiscal de uno y del otro, pero eso no funciona así. Las relaciones exteriores no funcionan así. Con Venezuela, la Argentina lo que hizo fue darse otro abordaje. Solamente eso. Pero nosotros nunca dejamos de decir que en Venezuela había violaciones de derechos humanos. Eso nunca se dejó de decir, lo dije yo públicamente en el Senado de la Nación. Y que hay que investigarlas. Ahora, ¿es el único país de Latinoamérica donde hay violaciones de derechos humanos? No. Tampoco pongamos anteojeras ideológicas sobre esto. Porque lo que la Argentina tiene que hacer, es avanzar con los mecanismos del multilateralismo, por un lado, Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, avanzar con investigaciones, por supuesto, aprovechar que se hacen investigaciones como el informe Bachelet sobre la cuestión de derechos humanos en Venezuela, y tratar de que algunas de esas recomendaciones por vía de la diplomacia se lleven adelante. Por ejemplo, una de las recomendaciones del informe de Bachelet sobre violación de derechos humanos era que se instale una oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Bueno, la gestión diplomática, entre otros, de la Argentina, y porque podemos hablar con las autoridades, porque eso se hace a partir de hablar con las autoridades, no de otro modo, logramos que se instale una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos hoy, que tiene 19 personas, que está trabajando y que recepciona todas las denuncias de violación de derechos humanos. Me imagino, igual que entendés, porque sos político profesional, que después sale una foto sonriente entre Alberto y Nicolás Maduro y por ahí borra todo eso. Es que lo que pasa es que la construcción de las relaciones exteriores no es a partir ni de declaraciones ni de fotos. No es a partir de eso. Las imágenes vos decís que no pesan. No, que no es la relación entre estados. No la podés evaluar a partir de fotos. No se pueden evaluar a partir de fotos. ¿Cuál fue el abordaje que hizo la Argentina? Entendió que todo lo que se había trabajado sobre una mirada de apartar a Venezuela y tratar de borrar, de hacer como que no existe, digamos, ¿no? No había dado resultado, había profundizado aún más la crisis venezolana, y se dio un trabajo en avanzar en lo que son los grupos de contacto, avanzar en una mesa de negociación. La Argentina es árbitro, no escribe lo que los venezolanos están llevando adelante como acuerdo entre la oposición y el oficialismo. La Argentina es árbitro, no es ni fiscal ni juez, sino que lo que trata de ir haciendo es, bueno, los puntos donde se acuerda el cronograma electoral para el año 2024 y la liberación de sanciones o detenciones de sanciones, ¿qué es lo que están acordando la oposición y el oficialismo venezolano? Me parece que lo el que punto hace la no pasa Argentina por la política venezolana, pasa por los amigos que elige la Argentina. Independientemente si Venezuela está no es con un Argentina, poquito más... Argentina tiene relaciones amistosas con todos los países. Ahora, vos me decís, eso implica que la Argentina elige aliados. No, la Argentina está alineada solamente con los intereses de los argentinos y las argentinas. Y sobre eso genera una política exterior pragmática. Ahora, lo que tiene es un pedigrí sobre trabajar cuestiones de derechos humanos importante. Y la Argentina es muy respetada en eso. Ahora, también eso es cierto
que nosotros lo podemos volcar si estamos trabajando con todos los actores arriba de la mesa. ¿Es costoso esto? Sí, claro, no soy tonto, digamos. Es costoso, por supuesto. Por supuesto que es costoso. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil repetir el pensamiento dominante o sacar un tuit y no generar ningún tipo de acción. Pero la verdad es que hoy la Argentina está sentada en una mesa que lo que busca es pacificar la situación y que haya un proceso electoral el año que viene en Venezuela. Y de esto voy a pasar a una pavada total, creo que está bien aclarado esta cuestión que me preguntaron en las redes y dije, espera, es verdad, tenemos al canciller y alguien pregunta por ahí, nada que ver con la política dura, dice, en algún momento en esas cumbres donde están, por ejemplo, Biden, Xi Jinping, los líderes del mundo libre, me preguntan si hay algún momento de relax, digo, que vas al baño con Biden y terminás charlando, che, qué cansado que estamos. ¿Pasa eso o no? Bueno, a ver, generalmente en el G20 hay alguna actividad que es como una especie de actividad team building social, por una cosa así, ¿no? Por ejemplo, me tocó hacerla a mí porque el presidente se había descompensado, ¿se acuerdan? En la cumbre de Indonesia el año pasado. Claro, sí. Entonces me tocó llevarla adelante a mí. Sí. Indonesia está con toda una política de preservación de la flora y la fauna, entonces se plantaban árboles, básicamente, ¿no? Se hacía una plantación y hacíamos un recorrido sobre toda una zona, ¿no? Y ahí vas conversando, por supuesto, ¿no? Y tuve yo la posibilidad de estar allí y por ejemplo, bueno, en ese marco sí, es mucho más distendido, tanto sin saco y corbata, estábamos todos con gorro, hacía mucho calor. Ahí es donde se logra sacarme el crédito del Fondo Monetario, sí. Es ahí. Ahí yo pude hablar con el presidente Biden y él venía justamente de ganar las elecciones de medio término, digamos, ¿no? Y era importante para la Argentina que él hubiera ganado las elecciones de medio término y fue algo que pude conversar con él. Pero charlas más distendido. ¿Y hay algún presidente con el que te mandes WhatsApp? Suponete, a ese nivel o siempre es el canciller. No, tratemos de preservar no te pregunté el nombre, dije, la información. ¿Te podés whatsappear con un presidente? No, tenemos buena... La Argentina realmente se ha involucrado mucho y y hoy cosecha un prestigio internacional importante. Por supuesto, un país de renta media, por supuesto, un país que no tiene hard power, sino que tiene soft power. Pero no me respondiste, no te dije quién, te dije, ¿le mandás un WhatsApp a un presidente o tu Tengo buena relación. No, tengo buena relación con muchos, tengo buena relación, okay. Y aparte con otros tenemos miradas muy parecidas con respecto a los desafíos latinoamericanos. Ahí ya te estoy dando una punta. Perfecto. Termino así. ¿El gobierno de Alberto Fernández será recordado cómo? Como un buen gobierno, como un gobierno que tuvo muchísimas dificultades y sin embargo pudo llevar adelante políticas profundas de modificación de la estructura productiva de nuestro país y que generan turbinas esenciales para la Argentina que viene. ¿No lo tapa el 100 y pico % de inflación interanual? No, pienso que no. Pienso que eso es un gran problema. No lo minimizo en absoluto. El ministro de Economía no lo minimiza en absoluto. Estamos todos comprometidos en trabajar sobre eso. Pero eso no está atado únicamente a una variable, eso es multicausal, como odio que digan los economistas, pero que realmente es así, digamos. Tiene es complejo de abordar. Hay que abordarlo, por supuesto, se está haciendo, sí. Se logran los objetivos que nos propusimos con respecto al tema inflacionario, no. Ahora, ¿el gasoducto es una realidad? Sí. ¿Vamos a poder exportar energía? Sí. ¿Vamos a poder avanzar en la exportación de minerales estratégicos? También. Tenemos inversiones desarrolladas en biotecnología. Hoy, de hecho, a la mañana, estuve con el grupo de proveedores nucleares. Ese grupo de proveedores nucleares, la Argentina es de un selecto grupo en poco más de 40 países. La Argentina desarrolla aplicaciones nucleares que son hoy muy valoradas, altamente valoradas en el mundo. No solo lo vinculado a la energía nuclear, sino también a la medicina nuclear, el tratamiento del cáncer que se hace, toda la medicina nuclear para el tratamiento del cáncer. La Argentina desarrolla acá esa tecnología y la exporta a todo el mundo. La radarización, los satélites. Hay realmente vectores de desarrollo muy importantes en Argentina y creo que esos cimientos los ha dejado esta administración. Con respecto a eso, ¿por qué? Porque tenemos una tasa de inversión muy alta. Ahora, son proyectos que tardan en madurar, es así. Pero se va a dar y creo que la Argentina en 8 años puede estar duplicando estas exportaciones que yo le comentaba a Guido, que habíamos llegado a 100.000 millones de dólares de exportación durante el año pasado
Creo que estas turbinas que se instalaron, que se empiezan a encender, pueden generar ese despegue de la Argentina. Bien, la evaluación del gobierno, en una nota creo que pasamos por un montón de temas interesantes, a completa agenda abierta con el canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero, que tiene la amabilidad de haber venido hasta aquí. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Son las 11:50, mirá, se nos voló la horita aquí en la mañana de CNN. Santiago Cafiero con nosotros, ya venimos.